Como siempre, es un placer predicar la palabra del Señor. Y quiero que vayamos al libro de Marcos, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y hay algo muy interesante que me pasó, porque llevaba preparando la predicación hace más de un mes. El pastor me dijo que preparara la predicación para el mes de noviembre. Por cuestiones de trabajo no había podido, pero tenía otro texto y no me daba paz. Eso no, como que sí, nosotros siempre pensamos o siempre hemos sabido que Dios habla a las iglesias. Y hubo un momento cuando estaba leyendo Apocalipsis, cuando empecé a leer, habla a la iglesia de Tiatira, y habla a la iglesia de Éfeso, y habla a la iglesia de Esmirna, y a cada una tenía una palabra diferente. Aunque somos un solo cuerpo, eran palabras diferentes, a cada una le decía algo diferente. Y cuando yo entendí eso, yo me arrodillé y le pedí perdón al Señor, porque entendí que estaba haciendo la prédica por mis propias fuerzas, por mi propia sabiduría. Y le dije: Señor, ¿sabes qué? Úsame y dame tú qué quieres que la congregación entienda o aprenda. Y cuando empezó, y entonces en los jóvenes empezamos a hablar y empezamos a hablar con la pastora y empezamos a hablar, y cuando empezó la palabra a decir: esto es lo que yo quiero que la iglesia. Y entonces yo dije: Señor, perdóname. Y hoy quiero hablar lo que el Señor me dijo que hablara. Marcos capítulo 6, versículo de 1 en adelante. Cuando su merced lo encuentre, se pone de pie, por favor, para yo saber. Si están todos de pie, ya todos, por favor, lo tienen. Y dice, ¿ya todos? Amén. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Padre, yo te doy muchísimas gracias porque tu palabra es verdad. Señor, permite que nosotros nos inclinemos y no nos escandalicemos de tu palabra, para que cumpla el propósito con el cual tú la enviaste, y es darnos vida al Espíritu, y es hablarnos al Espíritu, y es hablarnos para la vida eterna. Te lo pido, Señor, ayúdanos a no endurecer el corazón, como decía el Salmo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Gracias. Gracias. Mejor. Gracias. Bueno, entonces el versículo 1 dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿De dónde era Jesús? Nació en Belén, pero fue concebido en Nazaret. Entonces volvió a su tierra, a Nazaret, a predicar el evangelio. ¿Sí? Entonces dice: y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, en la iglesia. Empezó a enseñarles. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene él estas cosas? Se admiraban, lo reconocían, veían los milagros. O sea que eso nos quiere decir que nosotros podemos estar en la iglesia,
podemos estar en el día de reposo, podemos impresionarnos, podemos escucharlo y rechazarlo, escandalizarnos. Y esta palabra, ¿cómo se llama la predica? Escandalizados. Esta palabra escandalizados, ¿qué piensan ustedes que es escandalizarse? Asombrarse. En la carne, escandalizarse puede ser empezar a gritar y empezar a correr y empezar, pero en cuanto a la palabra, esto tiene otro significado. ¿Se acuerdan de Pedro? Dijo, aun si todos se escandalizan de ti, ¿yo qué? Yo no me voy a escandalizar. O sea que tiene otro significado. Porque Pedro no empezó a correr y empezó a hacer bulla, sino que dijo, lo negó. O sea que ¿qué sería escandalizar? Tropezar, provocar, retroceder, apartarse, molestarse, irritarse. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la palabra. Y entonces yo empezaba a decir, hay cosas que nosotros como iglesia nos escandalizamos en cuanto a la palabra. Claro, demasiado. Y empecé a buscar muchos personajes de la Biblia que se escandalizaron en cuanto a la palabra del Señor. ¿A usted le pasa eso? ¿Que se escandaliza? ¿Duro es esta palabra? ¿Quién puede resistirla? No, es que yo no admito y que el perdón de pecados sea para todos. No, es que yo no admito que la Santa Cena, ¿quién viene por primera vez? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, que la Santa Cena es para el perdón de los pecados, recordar que nos perdonó. Y entonces le queremos cerrar la puerta. La Biblia dice que tomen ¿quiénes? Todos. ¿Judas tomó de la cena? Sí tomó y participó, aunque no entendía y no conocía, porque si hubiera entendido y hubiera conocido no lo hubiera entregado. Y todos queremos cerrarle la puerta y nos escandalizamos. ¿Y usted por qué toma la Santa Cena si está tomando la Santa Cena indignamente? Y yo a veces pienso y digo, ¿quién se puede parar de aquí y decir, ¿sabe qué? Yo soy el Hijo amado, en el cual tiene complacencia? Pero si estamos ¿qué? Mirando la paja del ojo ajeno. Y nos escandalizamos en cuanto a la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús es capaz de perdonar los pecados. Y le cerramos la puerta a los otros, que la misma puerta que usted y yo no podíamos ¿qué? Pasar. Y entonces, como ya somos fuertes en algo, entonces nos creemos con la potestad de ¿qué? Y tiene que vestirse así. Y para pasar, no tiene que mostrar los tatuajes para. Ay, hermano. Es que nosotros juzgamos según qué. Pero Dios juzga qué. ¿Y quién es el juez? Usted. No hay hombre que pueda juzgar. A ninguno. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Todos estamos en qué. En la misma condición. Destituidos todos. Y ahora como nos da oiga, lo hemos cantado 2 canciones, casi 3 canciones hoy. Somos ¿qué? Libres. Y nos escandalizamos ¿por qué? Porque no soportamos la libertad. Porque no somos capaces de manejar la libertad. Porque como dice Judas, esto se lo escuchó a un predicador que mi primo me envió. Y me dijo, escúchela, pero no la vaya a copiar. Yo le dije, apenas escuche la doctrina, no la escucho más. Pasaron 5 minutos y ya me tienen, no, hasta Judas lo pude escuchar. Y dice Judas que usamos esa libertad no para libertinaje, sino para qué. ¿Usted entiende? Escandalizarse es dejar. Y un ejemplo de la Biblia, Juan el Bautista. ¿Cómo se vestía Juan el Bautista? Con piel de camello. ¿Qué comía?
Langosta. ¿Y cómo hablaba? Generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes son hijos de la serpiente. Y llega Jesús y se sienta. ¿Qué quería demostrar Juan el Bautista con vestirse así? ¿Yo soy qué? Piadoso. Yo sí sirvo la ley. Yo sí cumplo la ley. Y entonces yo me abstengo de mi carne. ¿Para qué? Para mostrarme piadoso. Y entonces me visto así. Y si usted quiere ser de nuestra religión, póngase falda. Y si usted quiere ser de nuestra religión, vístase así. Y tiene que venir. Y si quiere ser de nuestra religión, no se peluquee así. Si quiere ser de nuestra religión, no coma rellena. Si quiere ser de nuestra religión, no coma lechona. Y todo lo volvemos, todo lo espiritual lo rebajamos ¿a qué? A la carne. Si usted quiere, y entonces le pasó a Juan el Bautista o no. ¿Qué quería mostrar? Piedad. Y yo sí cumplo la ley. Y se hizo matar. ¿Estaba haciendo una buena obra o no? Estaba denunciando a casi nadie, al rey. Usted se está acostando con la mujer de su hermano y no es lícito. ¿Lo mandaron a ser juez? ¿A qué lo mandaron? A preparar el camino. ¿Lo hizo? Sí, Jesús dijo que lo hizo. Pero es que eso es el problema, que cuando nosotros nos creemos más piadosos que los otros, entonces queremos enseñar. Y usted no se suba acá así porque. Y yo decía, y eso es algo que me marcó a mí y me tocó a mí. Y no se suba, si es que aquí todos en esta congregación servimos ¿cómo? Voluntariamente. Es el que, o quién de acá de la alabanza sube acá obligado. Que diga, no, sí, sabe que a mí me obligaron, me tocó. Y si le toca, y si es una carga para usted, pues no lo haga y quédese allá. Y escuche, y ore, y sane su corazón. Si es una carga servirle al Señor, no lo haga. Si es una dificultad, si usted dice, no lo haga. Porque tampoco lo va a coger del pelo y lo va a obligar. O obligó a María. Oiga, está bueno para hacer la novena. Obligó a María, solamente le dijo que ¿quieres? Y María ¿qué dijo? ¿Se escandalizó? No. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo. Uy, no, eso es demasiado humildad. Eso sí es humildad. Eso sí es arrodillarse ante Jesús. Eso sí es. No como Juan el Bautista, que dijo que ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a quién? A otro. ¿Por qué? Porque él no comía sino grillos y miel silvestre. Y se vestía así. Y viene Jesús, el Hijo del Hombre, que come y bebe con prostitutas, ladrones y ¿se escandaliza o no se escandaliza? Aunque sabía, Jesús ¿qué hizo? Le recordó a Juan el Bautista que vayan y díganle a Juan el Bautista que los ciegos ven, que los cojos andan, que los muertos son resucitados. Pero por la incredulidad y por escandalizarse, Juan el Bautista no heredó como hijo, heredó como esclavo. ¿Por qué lo sabemos? Porque Jesús lo dijo. De todos los nacidos de mujer, Juan el Bautista es que el mayor. O sea, Juan el Bautista es mayor que Abraham, Juan el Bautista es mayor que Moisés, Juan el Bautista es mayor que David, que Salomón. ¿Es mayor o no? De los que habían nacido de mujer, él es el mayor. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. ¿Son más grandes los hijos o los esclavos? Claro, y eso lo dice Gálatas. El hijo de la esclava persiguiendo al hijo de ¿qué?
de la libre, porque la palabra no haya cabida ¿en dónde? En el corazón. A mí me parece que Dios no puede perdonar al otro. Y entonces dice, los fariseos también, ¿se escandalizaron o no? Aunque conocían la ley o no, cumplían la ley o no, cumplidores de la ley. Pablo dijo, yo soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, circuncidado al 8º día de la tribu de Benjamín, pero todo eso lo tengo por estiércol, a causa del conocimiento de ¿quién? De Cristo, porque Cristo me hace libre de la condenación. ¿De qué? De la ley. ¿Para qué sirve ya la ley? Si ya estamos en la libertad, úsela como, o va a usar la libertad para pecar. Ahí está el problema, que no aceptamos la gracia y nos escandalizamos, y prefiero que subir a Monserrate de rodillas, porque eso no me pide la vida en el Espíritu. Y me escandalizo. ¿Cómo así que tengo que perdonar al que casi me mata? Pues claro, fácil es perdonar al que me ayuda, al que me ama. Fácil es perdonar a mi mamá, fácil es perdonar a mis hermanos, fácil es perdonar, pero al que me hace daño, ¿qué dice Jesús? Ámenlo. ¿Eso no causa un escándalo en el corazón? ¿Cómo así? Pero sí, y le rompe la cabeza con que la parábola del buen samaritano. ¿Cómo así? Si se nos metieron al templo y nos hicieron y sí, el buen samaritano, perdónelo, ámelo, porque el que le hace eso a uno de ellos, ¿a quién se lo hace? A él. Y si no perdonamos al hermano que lo vemos, y si no amamos al hermano que lo vemos, mucho menos vamos a amar a ¿qué? A Dios que no lo vemos. Y empieza y dice, se escandalizaban de la palabra. ¿Moisés se escandalizó de Dios o no? No, envía a otro. Como 5 veces, ¿cuántas veces? Dijo, no, yo no. Y a Dios le tocó decir, bueno, vaya y encuéntrese con su hermano y él habla por usted. ¿Se escandalizó o no? Porque si no se escandaliza. Oiga, el propósito de Dios se cumple. Si usted dice que no, ¿el propósito de Dios se cumple o no? No se cumple. En su vida no se va a cumplir. Si usted dice que no, el propósito de Dios no se cumple ¿en dónde? En su vida. Por eso María dijo, hágase con tu sierva que como has destinado. Entonces uno dice, claro, Dios es soberano. Dios es soberano. Pero el propósito de Dios no se va a cumplir en su vida si usted no quiere. Es necesario que, bienaventurados quienes, los que no se escandalicen o los que no hallen tropiezo en mí. Jesús es la roca sólida en la cual podemos edificar, pero también es la roca que nos puede hacer tropezar. ¿A causa de qué? Como dice el Salmo. ¿Qué decía el Salmo? No. Salmo 95, otra vez. No se escandalicen. No se escandalicen. ¿A qué venimos? ¿A escandalizarnos? Claro. Y eso pasa mucho, y lo digo por experiencia. Había un grupo como de 70, 50 personas, y cuando uno empieza a predicar el evangelio, se reduce a 4, 5. Porque prefieren que nos muevan ¿qué? La carne y las emociones. Y el Señor, un poco de boas. Y nos profetizan.
Moisés y Juan el Bautista y profetizaron ¿hasta cuándo? La ley y los profetas profetizaron ¿hasta dónde? Hasta Juan. ¿Y ahora usted y yo somos profetas? De cierta manera, sí. ¿Por qué? Pero ¿cuándo qué? ¿Cuándo qué? Cuando nosotros hablamos la palabra. Porque si un profeta no habla la palabra, ¿qué? Y si imagínense donde estuviéramos en la ley. No estaría. Yo creo que aquí más de uno ya hubiera matado como Elías a más de 400, ¿no? Mentiroso. Pero que nos gusta que nos digan lo que nuestro corazón quiere escuchar. Pero es que ahora nosotros llevamos todo pensamiento cautivo a los pies ¿de quién? De Cristo. Por eso lo entendí cuando ¿qué? Señor, ¿qué quieres que predique? Todo pensamiento cautivo a los pies ¿de quién? Porque si no hubiera sido ¿qué? Anatema, mentiroso. Porque yo no lo mandé a predicar ¿qué? Eso. Y uno dice, claro, me escandalicé. Y el perdón de los pecados. Sí, dijo Pablo, doy gracias a Dios por Cristo. Porque si no, ninguno. ¿O quién sí puede decir aquí, yo me puedo parar allá dignamente? Nosotros todos ya somos dignos a causa de ¿qué? De la sangre. ¿Para qué? ¿Para pecar? Para hacer... Mire, si usted quiere usar esa libertad para hacer lo que se le dé la gana, Dios no le va a decir nada. Porque ya le dio la libertad. Lo único que va a hacer usted es acumular ira para el día de la ira. ¿Por qué? Porque la palabra no halló cabida en su corazón. Los zorros tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no halla donde recostar su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde habita el Hijo del Hombre ahora? En nuestro corazón. No tenía donde recostar la cabeza, ¿por qué? Por la dureza del corazón. Que Cristo repose su cabeza aquí, en este vaso. A Él le plació habitar en vasos de barro. Lo que pasa es que le pregunta a la vasija. Él no la coge de malas. Dios no es así. A mucha gente se escandaliza de esto porque le parece mejor un Dios que lo agarre de las mechas y lo lleve al cielo obligado. Pues claro. Pero Dios no funciona así. Dijo Ricky Martin, si Dios puso la manzana fue para comer, ¿cierto? ¿No dijo? Tiene más teología Ricky Martin que nosotros, no jodas. Bueno, Salmo 95, versículo 7, bueno, desde el 6. Venid, adoremos y postrémonos. Usted se está postrando y no le estoy diciendo en la carne. Porque aquí podemos hacer el show como Juan el Bautista y dar a pensar que somos piadosos y lindos y preciosos. Pero si su corazón no se arrodilla ante Dios, por eso todo, es que dijo Dylan esta semana, aprendí que tengo que nacer de nuevo, y hizo un dibujo. Y si usted y yo no hemos nacido de nuevo, es imposible nosotros agradar al Señor. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu que está en nosotros. Y entonces dice, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. ¿Él es su Dios? No me responda. Nosotros el pueblo de su prado. ¿Usted es el pueblo de su prado? No me responda. Y las ovejas de su mano. ¿Quiénes son las ovejas? ¿Se acuerdan que Jesús dijo quiénes eran las ovejas? Las que oyen mi voz y ¿qué? Esas son las ovejas. Las que no se escandalizan a pesar de todo lo que esté pasando. Porque nosotros tenemos la confianza en que en su palabra, porque nosotros hemos entendido que su palabra es verdad, su palabra es la que nos da vida, y eso es lo que predicamos aquí.
¿O qué predicamos? 5 maneras para que su día empiece bien. Y entonces levántese con el pie derecho y ponga la música que le guste. Y entonces usted, si eso es basura. Para la carne no. Para la carne es bueno, pero para el espíritu es que basura. Y entonces dice el 8, el 7. Si oyeres hoy su voz, ¿usted está escuchando la voz de Brian Moreno? No. ¿Usted está escuchando la voz de quién? De Dios. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. En Meriba. ¿Se acuerdan qué pasó en Meriba? Que les dio sed y querían devolverse, y entonces el Señor y los tentó, y aunque vieron los milagros y aunque vieron el agua fluyendo, ¿qué? No creyeron. ¿Usted y yo hoy estamos viendo el agua fluir? Sí, el agua ¿qué? Espiritual. ¿Y no qué? No queremos. ¿Por qué qué? Porque afecta a nuestros intereses, y nadie que ame las tinieblas se va a acercar a la luz. ¿Por qué? Pues porque no quiero cambiar, ya, porque no quiero. Porque la luz va a mostrar ¿qué? Mi condición, lo leproso que estoy, lo ciego que estoy, lo minusválido que estoy espiritualmente, lo hambriento, lo sediento que estoy. Y como yo quiero permanecer en las tinieblas, ¿qué? Pues no me acerco a la luz para que mis obras no sean reprendidas, para que el Espíritu no me diga qué tiene que hacer. Bueno, no tiene que hacer, debería. Yo le pongo a ustedes 2 caminos, pero nosotros ¿qué? Y esta es la condenación, que la luz vino ¿qué? A los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Y dice acá, nadie es profeta en su propia tierra, dice Marcos. ¿Por qué? Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice Juan capítulo 1, versículo 11. ¿Usted está viendo la luz? A mí me puede decir que sí. Pero ¿quién es el que mira el corazón? No endurezca el corazón, dice, como en medio en el desierto donde me tentaron vuestros padres y me provocaron y vieron las obras. Y nosotros a veces nos sorprendemos, ¿no? Y esos fariseos tan tontos, ¿no? Tenían a Jesús al frente y no lo vieron. Y a usted y a mí no me pasa lo mismo. Al frente, con la palabra al frente. ¿Y qué? Y nos escandalizamos, lo rechazamos, nos retrocedemos, no lo aceptamos, nos molesta. ¿Por qué? Déjeme así, yo soy así. Porque como tenemos que ser nuevas criaturas, porque Él coge ese vaso de barro, lo rompe y lo hace nuevo. Porque nadie puede echar vino nuevo en odres ¿qué? Viejos. ¿Es necesario que lo rompa o no? Pero no lo va a romper, ¿qué? Si usted no quiere. No va a pasar nada. Y yo le decía ayer a Catherine, mire, puede venir Charles Spurgeon aquí y predicarle el evangelio, pero si no quiere, no va a pasar nada. Aunque predicamos la palabra, ¿o no? ¿Se pierde la salvación o no? Para los que creen, no, podemos decir no se pierde. ¿Por qué? Porque nada me puede separar del amor de Dios. Pero como nuestros intereses mezquinos me entró la depresión. Y ponemos la depresión por encima de ¿qué? De Dios. Vaya al psicólogo, claro, eso le sirve en la carne. Pero en el espíritu, no. Ese vacío solo lo llena ¿quién? Él vino a sanar ¿a qué? A los quebrantados de corazón. ¿Usted cree? Depende de quién. Y entonces puede venir el mismo, mire, ya vino el mismo Jesús y no le creemos. Por ahí Alejandro ayer, el sábado me mostró, el novio de Sol, un video que hicieron un Jesús de inteligencia artificial. Y entonces la gente va allá y empieza a confesarle y con base a la Biblia empieza a darle la respuesta. Y la gente sale como, y yo decía, uy, qué corazón tan malo.
solamente para nosotros callar ¿qué? La conciencia. Pero mi mamá leyó ahorita que Él nos va a limpiar ¿qué? La conciencia. Y si mi conciencia me acusa, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre. Uy, eso es demasiado bueno. Pero y entonces me escandalizo porque el otro pecó, acabó de pecar y se subió al púlpito, no jodas. Sí, como el ladrón al lado de la cruz. Uy, es que man tan descarado. Sí, ya me perdonó. Y entonces, ok, le cerramos la puerta. Ciérrele la puerta porque tiene que estar a nuestro... Ay, no, nosotros no estamos para eso. Claro, necesitamos tener un cambio, claro. Y ese cambio solamente sucede cuando ¿qué? Cuando el Espíritu Santo está en usted. Porque por más de que ¿de qué me sirve predicarle ley? No, tenemos que predicar la ley y la gracia. Jesús no vino a predicar ley. Él vino a predicar ¿qué? Las buenas nuevas. Y nos hizo reyes y sacerdotes para que prediquemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces predicamos ley. ¿De qué me sirve decirle no robe, no mate? Pórtese juicioso con su mamá, pórtese juicioso con su esposa. Bueno, se porta juicioso con la esposa, no roba, no mata. ¿Se salvó? Y si como nos escandalizamos, ¿se salvó o no se salvó? No se salvó, porque hay gente afuera que tiene mejor conducta que nosotros. Para vergüenza lo digo, no para ay no, entonces lavémonos las manos. ¿Cierto? ¿Se salvó o no se salvó? No, la ley no salva, la ley que mata. ¿Quién nos hizo libres de la condenación de qué? De la ley. Pero se acabó de robar. Y el ladrón en la cruz que solamente que acuérdate de mí. Uy, eso es demasiada piedad. Un ladrón. Pero a veces queremos parecer piadosos porque nos robamos. Pero si usted, es que dijo Jesús, si usted en la mente ya robó, ¿qué? Si usted ya pensó que por eso nos limpia, ¿qué? Y para que el Espíritu Santo esté en usted, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tiene que hacer usted para que el Espíritu venga a usted? ¿Creer en quién? En Cristo. Y Él le va a dar testimonio de quién? De Jesús. Y entonces usted ya no va a vivir por las obras de la carne. Tengo todos los versículos apuntados, pero si me pongo me demoro más. Pero usted ya no va a vivir ahora por las obras de la carne, sino ¿por qué? Por el Espíritu. Para los que viven en el Espíritu. Y entonces a usted ya fumar le va a parecer una tontada. Y entonces a usted ya tomar le va a parecer una bobada. Pues ¿qué me edifica? Y más si yo me conozco. Y si voy allá voy a resultar enredado. ¿Mejor qué? Mejor no. Pero eso solamente lo hace ¿quién? El Espíritu Santo en usted. Y le va a decir, el Espíritu Santo es el que convence de ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio. Porque nosotros queremos ser el Espíritu Santo y convencerlo. Pero nosotros solamente decimos que, venga hermano, eso no está bien. Eso no está bien. Y nos exhortamos y mire, no hermano, ame a su hermano. O usted, el que ama a su hermano, ¿lo quiere robar? ¿O quién de aquí que tenga el Espíritu Santo dice, yo me voy a levantar mañana domingo a joder al hermano? ¿Quién? Porque el Espíritu Santo ¿qué? Si es que el Espíritu Santo mora en vosotros. Si es que, dice Pablo. Y entonces, ¿nos escandalizamos o no? Los reyes magos, los sabios de Oriente venían de Babilonia. ¿Ya el pueblo de Israel había sido cautivo en Babilonia? Sí. ¿Se acuerdan que salió Ezequías? Bueno, ahí hay unos profetas y salen, pero ¿hay judíos que se quedan en Babilonia? Sí. ¿Los quiénes? Los de la plata. Y se quedan en Babilonia y empiezan a predicar el evangelio, pues los judíos. Para eso escogió Dios al pueblo de Israel, a los judíos o a los semitas o al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel. Imagínense la gracia desde antes.
Imagínese, la buena noticia está desde cuándo, desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí o no? Lo dice Pedro, si quiere apúntelo ahí en sus apuntes, valga la redundancia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. 19 y 20 creo que es. ¿Lo buscamos? Ahí está. ¿Lo puede buscar, Mateo, por favor? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 creo que es. Y 20. Bueno, es el 18, Mateo. Pero ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. ¿Cuál es la vida vacía? ¿Cuál es la vida vacía? ¿Usted no se ha sentido así? ¿O no se sentía así? Pero hay algo que me falta. Aunque tengo dinero, aunque tengo una buena familia, aunque tengo mi apartamento, claro, en la carne. Pero llevábamos una vida que vacía, porque el hombre sin Cristo es que inútil. Nosotros cobramos sentido cuando qué. Adán cobró sentido cuando qué. Adán ya era un hombre hecho, con moral, sabía. ¿Cuándo tomó validez Adán? Con el soplo del aliento de vida. Por eso antes era vacío Adán. Claro. Ahora antes éramos vacíos, pero ahora nos dice que pagó el rescate. No fue pagado con oro ni plata, las cuales pierden su valor. Si usted quiere comprar su salvación con oro y plata o con sus obras, ¿qué? Pierden su valor o pierde el tiempo, ¿por qué no? El 19. Sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Y el 20, Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. ¿Desde cuándo está la buena noticia? Esta versión está como ficti. ¿No hay otra versión, Mateo? Sí. O Reina Valera. ¿Sí? No, esa es la NTV. No, la Reina Valera dice, bueno, venga. Sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El mundo se crea a causa de ¿qué? Del cordero. No el cordero es a causa del mundo, es el mundo a causa de ¿qué? Del cordero, porque la sangre estaba destinada desde ¿qué? Desde antes. O sea que el plan es ¿con quién? No se crea tan importante. Y entonces vamos a ver, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Ay, no, yo les estaba contando de los reyes magos. Y entonces estaban en Babilonia. Y escucharon, ellos sabían que iba a venir el rey de los judíos. Sí, se fueron y le llevaron incienso, mirra y oro. ¿Cierto? Se escandalizaron cuando, ¿qué? Cuando llegan y lo ven ¿en dónde? En un pesebre. ¿Este es el rey de los judíos? Ellos eran sabios de Babilonia y querían ser consejeros del rey. Pero ellos no, lo que no sabían ellos es que el admirable y consejero era ¿quién? Él. ¿Entiende eso? Los sabios de Babilonia vienen a aconsejar al rey, pero no entendieron que Isaías dijo, su nombre será llamado ¿qué? Admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. ¿Y se escandalizaron o no? Pues claro, le dejaron los regalos y dijeron, no, esto no es. ¿Nos pasa o no?
¿Podemos venir a traer la ofrenda y escandalizarnos? No, este no es el Dios que yo espero. Y se regresan a Babilonia. ¿Usted entiende lo que significa Babilonia? Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Si usted se escandaliza, mire lo que puede pasar. ¿Qué versión es esa? Esa también dice, porque es que imposible. ¿Qué es imposible? Algo que no se puede hacer, que no es posible. Que los que una vez fueron iluminados, ¿usted ha sido iluminado? Y gustaron del don celestial, ¿usted ha sido partícipe del Espíritu Santo? Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El don celestial es el Evangelio. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Usted y yo hemos disgustado de la buena palabra de Dios? Y los poderes del siglo venidero. ¿Ya estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales? ¿Ya tenemos los poderes del siglo venidero o no? Claro. Y recayeron, póngale ahí, y se escandalizaron. Y se escandalizaron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Quiere volver a sacrificar a Cristo? A causa de su incredulidad, a causa de su escándalo, porque no se arrodilla ante la palabra, porque se escandaliza. Eso depende de quién. Esta es la vida eterna. ¿Cuál? Y conocerlo depende de quién. Porque nadie dirá, conoce al Señor, porque todos ¿qué? ¿La tierra está llena del Evangelio o no? Lo que pasa es que qué corazón tan duro que tenemos. Como el faraón, ¿no? Y endurecemos el corazón hasta que Dios dice, ¿sabe qué? Vaya, pierdas en lo que quiera. Uy, no, eso. Solamente queda una horrenda expectación de ¿qué? De juicio. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y no le servimos por miedo, sino por, oiga, ¿usted entiende cuánto lo perdonó? ¿Cuántas cosas le ha perdonado? Y sí, Señor, lo único que puedo es que postrarme y adorar. No tengo nada que darte. Y hay una canción de Jesús Adrián que yo escuchaba esta semana y yo le decía, y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es su luz. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia. ¿Usted entiende que nosotros ahora reflejamos es el perdón de Dios? ¿Y por qué queremos entonces enseñorearnos y escandalizarnos? ¿Por la ley? No, es que yo sí cumplo la ley, como el joven rico. Todo esto lo he cumplido, ¿sí? Vaya, póstrese. No, tampoco hasta allá. ¿Entiende? La palabra debe abundar, dice Pablo, ¿no? Que la palabra more abundantemente. ¿En dónde? ¿Y cómo? Si no, ni siquiera la leemos. Es verdad. Porque sabemos más del trabajo. Claro, somos unos eruditos en nuestro trabajo. Y sabemos y hacemos y la palabra. No. ¿Cuál es su Dios? ¿Cuánto tiempo dura uno para ser profesional? 5 años y las especializaciones y todo el tiempo que le dedica al trabajo. Póngale 20 años y llevamos 20 años en el Evangelio. Entienda, ¿a qué le ha dado su vida? Y no estoy diciendo que deje de trabajar. ¿A qué le está dando su vida? ¿O se está escandalizando del Evangelio?
Porque no, la palabra no qué. Por eso el salmo. Pónganle la atención a los salmos son muy bonitos, con entendimiento. Ay, pero usted sí es descarado, ¿no? Y David, ¿qué hizo? Mató, fornicó, adulteró. ¿Y qué dijo? Bienaventurado el hombre cuyo Jehová no inculpa de pecado. Uy, no, David es un descarado. ¿Cómo se le ocurre? Sí, pero usted puede mirar hacia atrás y puede darse cuenta que no es el mismo. O sí, o dígale mentiroso a él. No, usted no me sirve porque no he cambiado nada. Si lo está haciendo en su propia fuerza, sí. Deje que el Espíritu Santo. Volvamos a Marcos para terminar. Versículo 4. Mas Jesús decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y entre su casa. Porque usted no puede ser profeta en su propia tierra. Porque lo conocen. Eso es lo que siempre nos han enseñado. Usted no puede ser profeta en su propia tierra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no haya cabida en ellos. Porque para los que se pierden es que locura, pero para nosotros es que poder para salvar. ¿Usted entiende? Y entonces dice el 5, y no pudo hacer allí muchos milagros. No pudo hacer allí ningún milagro, dice Reina Valera. Salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Por qué no hizo tantos milagros, Cristo? No es porque no pueda, porque la manera del Padre es que te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los que, a los mansos y humildes. Usted tiene que volverse niño, manso y humilde, arrodillándose ante la palabra para que la palabra haya cabida en su corazón y entre y transforme para que usted la pueda vivir. No como Pedro también se escandalizó. O no fue a predicar ley otra vez y Pablo que le dijo: no sea hipócrita, hermano. Usted no cumple la ley siendo judío y si quiere que lo... Ay, no. Nosotros aquí presentamos a Cristo. Cuando usted conoce a Cristo, el Espíritu Santo entra en usted y Él le va a decir cómo comportar. O sea, que cumplimos la ley o no. ¿Quién cumple la ley? Los que creen. Se supone, ¿no? Amo a Dios y amo al hermano. Y entonces no robo, no mato. Y si lo hago, ¿qué? Señor, abogado tenéis para con el Padre. Como si nunca hubiéramos pecado. El problema es si cogen eso para pecar. Para que abundaremos pues en el pecado para que sobreabunde la gracia. ¿Qué dijo Pablo? En ninguna manera. Versículo 6. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Se quedó en Nazaret, se quedó en Gadara. ¿Dónde se quedó? En Samaria, en Jerusalén. ¿Dónde qué? Donde la palabra que hallaba cabida en el corazón. La palabra haya cabida en su corazón, eso depende de quién. Deje de escandalizarse del evangelio. El perdón de los pecados es para el que quiera, para que entienda. Y si usted pecó, dígale: Señor, ¿sabe qué? Yo me arrepiento de mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador, soy un malvado, ayúdame. Y la sangre del Cordero es suficiente. Así usted y yo hayamos sido el peor de los casos. Póngase de pie y vamos a orar. ¿Por qué deberíamos orar hoy? ¿Por qué piensan ustedes que deberíamos orar hoy? Por el carro. Se siguió escandalizando. ¿Por qué deberíamos orar hoy?
Claro. Ore conforme a lo que el Espíritu le diga a su espíritu, según la palabra lo haya transformado o no. Padre, yo te doy muchísimas gracias porque tu palabra, Señor, es verdad. Señor, y hoy nosotros como iglesia, Señor, queremos arrepentirnos de nuestra mala conducta y de nuestra iniquidad. Hoy entendemos que tú, Señor, nos limpiaste, Señor, para servirte, para hacer la obra, Señor, y podernos presentar ante el trono de la gracia como si nunca. Ayúdanos a no escandalizarnos de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Tú dijiste que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos, como leíamos en Hebreos. No queremos, Señor, retroceder a dejar de creer en ti, a dejar de creer en que tu palabra, Señor, nos limpió, en que tu sangre nos limpia, en que tu espíritu está en nosotros, que nosotros queremos vivir por tu espíritu como iglesia. Señor, ayúdanos, te lo pedimos. Obra, Señor, en cada vida. Obra, Señor, en nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener un arrepentimiento genuino y a dar frutos dignos de arrepentimiento. Perdónanos si nos hemos escandalizado de ti como iglesia, como personas, como nosotros en la intimidad nos hemos escandalizado de ti, y como iglesia, Señor, si no hemos hecho lo que tú quieres, perdónanos, Señor, porque no queremos que tu candelabro lo quites de nosotros, sino que nosotros tengamos el aceite para que ese candelabro siempre esté lleno, Señor. Te lo pedimos. Gracias por tu palabra, que es la verdad. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en nuestro espíritu, ayúdanos, vivifica nuestro espíritu, que si nuestro espíritu está bien, Señor, a pesar de las circunstancias en la carne, nosotros vamos a tener la seguridad que estamos en ti, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento ya está en nosotros, Señor, que nosotros estamos sentados juntamente contigo, gobernando, Señor, y predicando tu palabra al espíritu de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, llévanos con bien. Y hoy nosotros entendemos que tu bendición es que no te acuerdas de nuestros pecados. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.